Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de qué pueden comer los gatos, qué alimentos les van a sentar bien. Y para ello vamos a hacer un viaje a través de la edad del gato, es decir, hablaremos de qué tiene que comer un gato cuando es pequeñín, cuando tiene un mes, a medida que va creciendo, y luego ya en el caso de los gatos adultos, en la última parte del vídeo, me detendré un poco más a analizaros qué tipo de alimentos son los más aconsejables para cualquier gato. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué deben comer los gatos de hasta un mes de vida? Pues los gatitos tan pequeños básicamente se nutren de leche materna. Esta leche materna, sobre todo los primeros días, recibe el nombre de calostro, porque es una leche muy rica en anticuerpos, anticuerpos que le pasa a la madre y que le van a dar pues la protección contra determinadas enfermedades hasta que puedas vacunarlo. ¿Qué ocurre? Que si tienes un gatito de un mes y te lo han dado, error, ya de por sí es un error dar un gatito en adopción tan joven, o te lo has encontrado, etcétera, etcétera, lógicamente vas a tener que recurrir a darle una leche artificial. Esa leche artificial o bien te la vas a comprar o bien, como te explicaba en este vídeo, se la puedes preparar tú en casa. No es la mejor leche del mundo, ya os lo digo de antemano, pero es la leche que os ayudará a salvar la vida del gato. A partir ya de los 2 meses de vida, los gatitos pueden comer pienso seco. Lo más recomendable es que coman pienso adaptado para cachorros, para gatitos pequeños. Pero si no tenéis acceso a este tipo de alimentación, porque tienen un precio más caro, pues como mínimo lo que tenéis que hacer es mojar el mismo pienso que le dais a la madre. Y si me preguntáis sobre si soy partidario de recomendar la alimentación en lata, no, yo de entrada no me gusta darles alimentación enlatada. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y lo vais a entender enseguida. La alimentación en lata, sobre todo para los gatitos pequeños, provoca en muy poco tiempo que les salga sarro, porque ese alimento se les queda mucho entre los dientes y ese alimento entre los dientes genera la proliferación de bacterias, caries, gingivitis, periodontitis, etc. ¿Y qué deben comer los gatos adultos? Pues los gatos adultos básicamente tenéis que ser conscientes de que son animales 100% carnívoros, que la carne para ellos es fundamental, así como el perro se ha convertido ya por convivir con el humano en un animal pues omnívoro que come casi de todo, salvo algunos alimentos que tiene prohibidos y que son tóxicos para los perros, que os ponía aquí arriba en el vídeo. Pues quitado de esos alimentos el perro come de todo, pero el gato no, el gato es más delicado a la hora de comer. Por eso, de entrada, ya sea que le deis alimentación enlatada o ya sea que le deis pienso, vigilar de que la alimentación tiene que ser muy proteica. Así como en el perro no es tan importante el nivel de proteína, en el caso del gato sí, es fundamental. ¿Y qué frutas, por ejemplo, pueden comer los gatos? Porque esto es algo que me preguntáis muy a menudo, de las frutas que vosotros coméis. Pues básicamente no soy muy partidario de dar frutas, porque todas las frutas tienen altos niveles de azúcar. Pero bueno, dadas en muy pequeñas cantidades, aquello que le das un trocito y demás, los gatos pueden comer, por ejemplo, sandía, les gusta mucho el melón, la manzana, el melocotón, las peras. Cuidado con la manzana porque, como os comentaba en este vídeo, si no tenéis cuidado con las semillas, la semilla de manzana tiene cianuro. Un cianuro que para el perro o para el humano no es especialmente tóxico, pero en el caso de los gatos sí. Y viene muy bien, es una fruta que les encanta mucho, tanto los arándanos como las frambuesas. Darles de vez en cuando, mezclado con la comida, un poquito de arándano o de frambuesa, les va a sentar genial. Y me diréis, oye, ¿y no me has hablado de la mandarina? La mandarina y la naranja no son para nada recomendables para los gatos. No, en absoluto. Tienen aceites esenciales que les sientan mal. Un ácido, como es el ácido cítrico, la vitamina C, que para un estómago como el del gato no es lo más recomendable porque altera el pH normal de la mucosa del estómago y en general es quizás una de las frutas, junto con otras que os comentaba en este vídeo, que jamás deberíais dar a un gato. Este vídeo es importante que de vez en cuando le peguéis un vistazo. Otra pregunta muy frecuente, oiga, ¿y qué verduras le puedo dar al gato?
Pues la principal verdura, la que más les agrada y la que mejor les sienta es, sin duda alguna, la zanahoria. De hecho, muchos alimentos enlatados incluyen, si los fijáis, pequeños trocitos de zanahoria, porque no deja de ser un aporte de vitamina A. Es sin duda la verdura que mejor les sienta. Pero también podéis darle en pequeñas cantidades calabaza, brócoli, acelga, pepino, remolacha. Les gusta también a muchos gatos los guisantes. Y en cuanto al tomate, pues hay que ser muy escrupuloso. El tomate hay que tener mucho cuidado de separarle mucho las semillas, porque pueden ser tóxicas, y optar siempre por tomates cuanto más maduros mejor. ¿Y qué otros alimentos, sobre todo de consumo humano, pueden comer los gatos? Pues por ejemplo, si es patata muy hervida, pues no le sienta mal, es un aporte de hidratos de carbono que sobre todo cuando un gato ha tenido un proceso diarreico le puede sentar muy bien. El yogur natural, pero claro, sin azúcar, sin sabores, sin trocitos de fruta ni nada de eso que le suele poner a los yogures. El huevo cocido, ojo, digo cocido, un huevo cocido troceado puede sentarles muy bien. Nunca huevo frito, esto hay que tener mucho cuidado. Y otros alimentos que se le pueden dar, aunque con mucho cuidado, son pequeñas cantidades de mantequilla, les gusta mucho. Con el arroz hay que ser muy cuidadoso, no todos los gatos pueden comer arroz. Esto lo explicaba también aquí en un vídeo, qué les puede pasar a tu gato si come arroz. Hay que ser muy cuidadoso con el arroz. Me preguntáis también, y esto es algo que veo mucho en los comentarios, oigan, ¿es bueno que le dé queso a mi gato? Pues si son muy pequeñas cantidades, muy pequeñas, aquello que le das un premio de forma que te ha sobrado, que le quieres hacer la gracia, bien, pero el queso de por sí, sobre todo los quesos grasos, no, porque le pueden generar una pancreatitis. Eso os lo explicaba también aquí arriba en un vídeo. Otra pregunta muy común que me hacéis es si los gatos pueden comer pan. Y yo de entrada no soy muy partidario. El pan no es más que un aporte de calorías vacías. No le va a generar ningún beneficio extra a vuestro gato, salvo el riesgo añadido de que con el tiempo, si al gato le gusta mucho el pan, se le pueda generar una diabetes, como os explicaba también en un vídeo que os coloco aquí arriba. También es muy común que preguntéis, oiga, ¿le puedo dar carne cruda a mi gato? Vamos a ver, es cierto que en la naturaleza el gato come carne cruda y que si le dais un poquito de carne cruda al gato no le va a pasar nada. Pero resulta que el gato doméstico ya se ha acostumbrado a tener un aparato digestivo cada vez más delicado, digámoslo así. Y muchas veces la carne tiene bacterias, bacterias que cuando el animal vivía de forma salvaje pues tan apenas le afectaban, pero hoy en día vemos muchos procesos diarreicos asociados a un consumo excesivo de carne cruda. Mi recomendación es que por lo menos selléis la carne un par de vueltecitas, aunque le quede un poco cruda por dentro, de manera que la mayor cantidad de bacterias posibles han sido eliminadas con esa cocción. Y como os decía al principio, aquí os dejo un vídeo explicándoos qué no debéis dar al gato, lo que yo considero que es más peligroso, sobre todo frutas y verduras que jamás deberíais darle. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.